Hola, buenos días. Hoy en matemáticas vamos a aprender cómo calcular razón de semejanza, cómo utilizarla para resolver problemas y qué aplicaciones tiene en la vida real. Lo primero, recordad del vídeo anterior que os dije que era súper importante en qué orden se mencionen las figuras, ¿vale? Porque no es lo mismo una figura A una figura B que la razón de semejanza de una figura B a una figura A. La regla que tenemos que utilizar para calcular la razón de semejanza es la siguiente. Lo primero, tener dos figuras que sean semejantes, evidentemente. Eh, la segunda, identificar dos lados correspondientes cuyas medidas sean conocidas, es decir, tenemos que tener dos lados de los que conozcamos las medidas y que sean los lados correspondientes. Y lo tercero, dividir estas dos cantidades. Por eso os acabo de decir que es súper importante saber cuál es el orden en el que tenemos las dos figuras, porque el resultado de la división va a ser diferente, evidentemente, en la mayoría de los casos, a no ser que sea una escala 1-1, es decir, que tenga la misma figura. El resultado de la división va a ser diferente. Aquí os traigo un ejemplo. Si recordáis, esta figura es la misma que teníamos en el vídeo anterior, una figura A y una figura B, en el que sí que conocemos todos los lados. Primero quiero que aprendamos a calcular la razón de semejanza y luego ya veremos cómo se utiliza. Tenemos dos figuras semejantes, figura A y figura B. Identifico los lados correspondientes. El lado del 5 se corresponde con el 10 y el del 2 con el del 4. No solo porque estén colocados de esta forma, ¿vale? Cuidado con eso, sino porque yo sé que el lado largo se va a corresponder con el lado largo y el lado corto con el lado corto. Si este rectángulo estuviera girado y estuviera de pie, también se correspondería el 5 con el 10 y el 2 con el 4, ¿vale? Recuerdo que es el número por el que se multiplica y por lo tanto para llegar de aquí a aquí tengo que multiplicar por 2 y para llegar de aquí a aquí tengo que multiplicar por 0,5 o multiplicar por un medio. ¿Cómo calculo yo estos números? Pues bien, aquí es donde entra en juego la importancia de cómo está enunciado el problema. Si me dice, y os lo he puesto con diferente color para que lo podamos identificar, si me dice calcula la razón de semejanza entre la figura A y la figura B, quiere decir cuál es la razón de semejanza para calcular distancias en la figura A empezando desde la figura B, ¿vale? Por eso, en este caso, pongo arriba de la línea de división, porque os acabo de decir que tengo que dividir estas dos cantidades, divido los de la figura nueva entre los de la figura antigua, es decir, los de la figura en la que yo quiero calcular dividido por la figura que yo estoy tomando como referencia. Por eso he tomado el lado de la base en este caso, 5 entre 10, 5 décimos es lo mismo que un medio, o 0,5 si lo queréis, y por eso la razón de semejanza entre A y B es un medio. Y de la misma manera, la razón de semejanza entre B y A, es decir, quiero llegar a B sabiendo las medidas de A, sería longitud del segmento B partido longitud del segmento A. Vale, y en este caso he vuelto a coger las bases como referencia, aunque podría haber cogido las alturas. La longitud del segmento en B sería 10, partido de su correspondiente, que es 5, 10 entre 5 a 2. Pues la razón de semejanza entre B y A es 2. Entonces, súper claro tenemos que tener eso. La razón de semejanza depende de dónde a dónde vaya y para calcularla, arriba de la división va la longitud que conozco de la figura en la que quiero buscar un lado, en el lado que desconozco, y abajo va la longitud que conozco correspondiente en la figura en la que conozco todos los datos, ¿vale? O todos los datos que me interesan. Vamos a ver una aplicación que seguro que lo vais a ver más claro. ¿Cómo lo aplico? Una vez que yo la haya calculado, tengo que identificar el lado correspondiente en la otra figura y multiplicamos los dos números. Vamos a verlo en un ejemplo, ¿vale? Porque normalmente esto con las palabras de la regla no lo entendemos muy bien. Entonces, primero, calcular la razón de semejanza. Es mi primer paso. ¿Cómo lo calculo? Tengo que identificar en estas dos figuras dos lados que sean correspondientes y
de los cuales conozca las medidas, ¿vale? Si recordamos, tengo que identificar dos lados correspondientes cuyas medidas sean conocidas. Por lo tanto, aquí veo que la base de esta figura es 10 y la base es 40, las conozco, ¿vale? Ya tengo identificados los lados correspondientes que conozco. Entonces, los divido en función de si quiero calcular este lado de aquí o este lado de aquí, utilizaré una razón de semejanza o utilizaré la otra, ¿vale? Si quiero calcular una de las figuras que yo he etiquetado como figura B, lo he puesto con el mismo color para que os sea más fácil identificarlo, ¿vale? Si yo quiero calcular cuánto mide Y, digo, vale, lo primero que tengo que calcular es la razón de semejanza en la que yo parto del dato que conozco en la figura A y quiero conocer esta. ¿Cuál es esta razón de semejanza? Pues la longitud en B partido la longitud en A. De las dos que conozco, ¿vale? Siempre voy a tomar estas dos como referencia porque son con las únicas que puedo hacer cuenta. Vale, pues entonces hago 40 partido de 10, 4. Y digo, vale, pues entonces, una vez que ya tengo calculado esto, la razón de semejanza es 4, identifico con qué lado de la otra figura se corresponde. Es decir, este lado se corresponde con este lado aquí que mide 3. ¿Vale? Pues entonces, ya sé este número que es 4. Ya acabo de identificar este número, esta medida que son 3 metros. Por lo tanto, para calcular cuánto mide la Y, solo tengo que multiplicar los dos números. 4 por 3 metros, 12 metros. Y puedo concluir que este lado mide 12 metros. Así de simple. ¿Vale? Calculo razón de semejanza, identifico con qué lado se corresponde y los multiplico los dos números. Si quisiera calcular, le voy a dar un poco para abajo, si quisiera calcular esta medida X, lo mismo, solo que ahora tengo que calcular la razón de semejanza de la otra manera. Quiero empezar conociendo este dato de aquí y calcular cuánto mide este de aquí. Por lo tanto, cuando calculo la razón de semejanza, tengo que hacer arriba las medidas de A y abajo las medidas de B. Si queréis podéis dejar un cuarto, o si queréis podéis dejar 0,25, como ustedes lo prefiráis, ¿vale? Y una vez que ya tengo calculado mi razón de semejanza y tengo identificado que este ladito de aquí se corresponde con este que mide 14 metros, lo que tengo que hacer es multiplicar mi 0,25 o mi un cuarto por 14 metros. Los multiplico y me sale 3,5. Por lo tanto, puedo deducir que este lado de aquí mide 3,5 metros, ¿vale? Y así sería como se utiliza para resolver un problema o buscar dimensiones en una figura que puede estar metida en un problema o puede ser simplemente una pregunta. Ahora bien, puede parecer que esto es rarísimo y que no lo he utilizado nunca ni lo voy a utilizar nunca. Y os quiero mostrar que eso no es real y aquí tenéis ejemplos de la vida real en los que se utiliza la semejanza y se utilizan la razón de semejanza en particular. Los planos de un edificio, por ejemplo, son una reproducción de algo muy grande en una dimensión más pequeña, pero es una representación fiel. Es una representación de una realidad a otro tamaño, por lo tanto son figuras semejantes. Los mapas más de lo mismo y las maquetas igual, muchas veces las maquetas son en 3D, otras veces en 2 dimensiones, pero la mayoría de las maquetas son en 3 dimensiones y también son representaciones fieles de una realidad bastante más grande, normalmente, o también puede ser más pequeña, ¿vale? Una maqueta, por ejemplo, podéis tener una maqueta de un insecto a tamaño enorme, por ejemplo, y también sería una maqueta. Aquí os traigo unos ejemplos, el de un plano. A la derecha tenemos el de un mapa de Google Maps y aquí tenemos una maqueta de un avión y os he redondeado en rojo en cada una de ellas una información que siempre aparece y que no debe pasar desapercibida, que es la escala, ¿vale? La escala es esta razón de semejanza. Por lo tanto, aunque lo hayamos estado llamando de otra manera, la escala o la razón de semejanza es algo, primero, súper importante
y segundo, con lo que ya estamos familiarizados. ¿Por qué es súper importante? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en el mapa, ¿vale? Me voy a acercar. ¿Por qué es súper importante la escala? Porque no es lo mismo que me diga que esta medida de aquí son 50 metros y por lo tanto yo para llegar del instituto al colegio pueda calcular los metros que son, unos 150 aproximadamente, depende del punto que tomemos de referencia, a que esta distancia me dijera, no, es que esta distancia de aquí en realidad representa 50 kilómetros y el colegio estaría mucho más lejos del instituto, ¿vale? Por eso es súper importante la escala. Normalmente, ¿cómo aparece? Normalmente aparece como en el ejemplo de la maqueta. En el ejemplo de la maqueta vemos que me dice que la escala es 1, 2.60. ¿Qué quiere decir esto? Que una unidad representa 60 unidades en la realidad, ¿vale? El primer número siempre es la maqueta, el segundo número siempre es en la realidad. Entonces, aquí me dice que 1 centímetro de esta maqueta del avión son 60 centímetros en el avión real. O que 1 metro en esta maqueta son 60 metros en la vida real. Depende de las unidades que utilicéis, pero siempre en esta relación, 1 a 60. Si las escalas son de algo muy grande hecho muy pequeño, el número primero siempre es más pequeño, porque el número primero representa a la maqueta y la maqueta es más pequeña que la realidad. Si fuera al revés, lo que os he dicho antes de un insecto, pues el número pequeño, el de la maqueta, sería un número muy grande y el número de la realidad sería un número más pequeño. Vale, entonces ya hemos aprendido a calcular la razón de semejanza, hemos aprendido a utilizarla para resolver problemas y sobre todo hemos aprendido lo importante que es en situaciones cotidianas de la vida real. En el siguiente vídeo vamos a aprender cómo utiliza la razón de semejanza tanto para volúmenes como para áreas. No te olvides, suscríbete y así estás seguro que no te lo pierdes. Pregúntame las dudas que tengas en los comentarios o donde sea y si no tienes duda, pues estupendo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.